¿Será posible que Alemania gaste el 2% de su Producto Interno Bruto en el sector militar para ayudar al gasto defensivo del bloque de la OTAN, como se comprometió Olaf Scholz, el canciller alemán? Les recuerdo que en el año pasado se aprobó un paquete de 300.000 millones de euros en Alemania para gastar dentro de la OTAN, pero también para modernizar las fuerzas armadas alemanas y todo su poderío militar, que desde la caída del muro de Berlín, recordemos, Alemania ha tenido una política bastante pacífica, pero ahora los tiempos han cambiado y los aliados occidentales le exigen a Alemania no solamente que modernice sus fuerzas militares, sino que además vuelva a convertirse en toda una proeza en el desarrollo militar para enfrentarse a Rusia en el dado caso de que sea necesario. Creen que Alemania conseguirá gastar lo necesario para asegurarse de que si llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se comprometa a defender a Alemania. Abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy vamos a abordar a fondo este tema. Pónganse cómodos en sus asientos porque aquí arrancamos. Y es que Christian Lindner, el ministro y líder de la economía de Alemania, aseguró que a partir del 2028, si la deuda alemana continúa bajando como se espera, Alemania podría gastar en el sector defensivo extras a lo que ya gasta, otros 9.000 millones de euros, lo que le garantizaría ahora sí al gobierno alemán estar gastando por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto en cuestiones defensivas para el bloque de la OTAN. Recordemos cuál es la crítica más fuerte que ha hecho Donald Trump desde que él fue presidente de Estados Unidos y que decía que la OTAN no servía para nada y que era un gasto excesivo de dinero para Estados Unidos. Ahora Donald Trump dice que aquellos países que no gasten por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto en el sector defensivo para ayudar a la OTAN, entonces Estados Unidos no defendería a esos países en el dado caso de un ataque, por ejemplo, de Vladimir Putin. En ese momento, después de las declaraciones, el miedo se estremeció en los aliados del bloque de la OTAN, diciendo si era cierto o no el que Donald Trump no se atreviera a defender a los aliados europeos que no gasten por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto. En estos momentos la deuda económica de Alemania asciende hasta el 63% del Producto Interno Bruto alemán. Por eso Alemania dice que si bajan esa deuda del 63 al 60%, entonces a partir del 2028 ya podrán destinar estos 9.000 millones de euros extras en el sector defensivo para el bloque de la OTAN. El problema es si Donald Trump aceptará este tiempo. La deuda alemana se incrementó considerablemente en la época del COVID-19, en donde el gobierno alemán, para financiar apoyos gubernamentales y sociales, pidió deuda al Consejo Económico Europeo y al Banco Central Europeo. El Bundestag, el Parlamento alemán, en estos momentos no ha aceptado gastar por lo menos el 2% del Producto Interno Bruto de Alemania, porque simplemente no hay dinero en Alemania debido a la deuda que se ha incrementado considerablemente por lo que les acabo de mencionar. Pero dicen que si la deuda llega al 60%, entonces los miembros del Parlamento aceptarán gastar el 2% en el sector defensivo. Pero como ya se los dije, peregrinos, la pregunta aquí es si en el dado caso de que lleve a concretarse una invasión hipotética de Rusia a algún país de la OTAN, ¿será verdad que Donald Trump no va a defender con las tropas estadounidenses a sus aliados en Europa que no gasten el 2% del Producto Interno Bruto en el sector defensivo? Yo ya les he dicho que en mi opinión, peregrinos, creo que esto es para ganar votos. Creo que por supuesto que Estados Unidos enviaría sus tropas a defender a los aliados del bloque de la OTAN invadidos o atacados por Rusia. También les he mencionado que las tropas y las ojivas nucleares estadounidenses representan el centro y el corazón defensivo del bloque de la OTAN. Sin las ojivas nucleares de Estados Unidos y sin las tropas estadounidenses, la OTAN no tendría cómo competirle o defenderse de Rusia. Entonces, resumiendo la noticia, peregrinos, Alemania, si logra bajar
para el año del 2028 3% del 63% de su deuda actual. Entonces Alemania tendrá el dinero suficiente para alcanzar el límite de gastar por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto en el bloque de la OTAN. De alguna forma se lo están diciendo a Donald Trump para que sepa que aunque Alemania en estos momentos no lo está gastando, el compromiso de gastar ese porcentaje sí lo tienen. Como ya se los dije, peregrinos, esto no son palabras vacías. Recordemos que Olaf Scholz, el canciller alemán, se comprometió inmediatamente después de la invasión de Putin a los ucranianos a que Alemania iba a gastar en los próximos años el 2% de su Producto Interno Bruto en el sector defensivo. Además, ya les mencioné al principio del video que Alemania se comprometió a gastar e invertir 300.000 millones de euros, esto para modernizar sus fuerzas armadas y su poderío militar, que hay que decirlo, dan pena en Alemania debido a que no les ha importado ni las tropas ni la modernización de poderío militar, simplemente por la política pacífica de Alemania. Y es que no es para menos, peregrinos, a todos nos da miedo el rearme y la modernización militar alemana, porque hoy en día están del lado bueno, pero ¿qué pasa si se pasan del lado contrario? ¿Qué pasa si vuelve a surgir la Alemania de la Segunda Guerra Mundial? Obviamente nadie quiere eso, y por eso a Alemania se le había prohibido tener fuerzas armadas y poderío militar poderoso. Pero debido al contexto actual, la Unión Europea y la OTAN necesita a Alemania fortalecida a niveles militares para defenderse de Rusia. Seguramente ustedes tienen una pregunta bastante específica: ¿cuánto necesita Alemania en millones de euros para cumplir con ese requisito de gastar el 2% en defensa para la OTAN? Pues se estima que a Alemania le hacen falta para alcanzar esta meta entre 20.000 y 25.000 millones de euros, algo que dicen los alemanes se alcanzaría a partir del año del 2028. Además, les recuerdo que la economía alemana, aunque entró en recesión y causó bastantes dudas a nivel mundial, en estos momentos se está recuperando a pasos agigantados, eso a pesar de que no tienen ya gas natural ruso. Pero ¿ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Realmente Alemania comenzará a partir del 2028 a gastar por lo menos el 2% en defensa en su presupuesto anual para hacer más fuerte a la OTAN? Y también me gustaría conocer su opinión si piensan que si llega Donald Trump a ser nuevamente presidente de Estados Unidos, ¿creen que defendería a Alemania de una hipotética invasión rusa en el dado caso de que Alemania no gaste el 2% en el sector defensivo? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.